Hoy Bolivia habla ¿de qué? De un parlamento que está en crisis. En lo que va de este año, la Asamblea Legislativa solo sesionó, escuche bien, solo sesionó 8 veces. Su crisis es profunda y la Asamblea camina a tumbos. ¿Desde cuándo? Desde que se ahondó la división del movimiento al socialismo y la de las dos fuerzas opositoras. No hay en este momento una bancada hegemónica en el Parlamento boliviano. Se habla incluso de 6 grupos parlamentarios, todos dispersos y minoritarios, especialmente en la Cámara de Diputados. La dispersión parlamentaria complica la gobernabilidad de Bolivia. Por eso están estancados varios créditos y se frenaron las elecciones judiciales. También están paralizadas varias decenas de leyes. Los asambleístas reciben críticas por haberse subido los sueldos, por tener autoridades flojas, por tolerar escándalos y puñetazos entre sí, y ahora por debatir si entra en un receso parlamentario de medio año, a pesar de su enorme carga de obligaciones pendientes. Por cierto, no se han puesto ni siquiera de acuerdo por el receso parlamentario en esta jornada. A los parlamentarios les queda 1 año y medio de gestión, con el desafío de intentar reivindicarse con los bolivianos. Luciana, buenas noches. Hola Tufi, un saludo cordial para ti y para todo el territorio nacional. Hoy Bolivia habla del caso Odalis, sí, también luego de una intensa búsqueda, luego de las sospechas iniciales de la familia, la madre, el hermano, siempre tuvieron la mirada puesta en Joel, en la pareja de Odalis. Diferentes trabajos de búsqueda, diferentes trabajos de peritaje que se han desarrollado durante semanas con el arduo trabajo de las diferentes instancias que se han sumado a esta investigación. Hoy esta misma toma otro rumbo. En primera instancia se hablaba de un caso de posible trata y tráfico. Hoy las pruebas, los indicios, las contradicciones y las mismas autoridades hablan de un nuevo posible caso de feminicidio en el territorio nacional. En medio de toda esta situación, aún no se sabe dónde está Odalis. Aún no se sabe dónde está esta joven mujer. En medio de todo esto, una madre que pide justicia. En medio de todo esto, un hermano que extraña a su hermana. Y además, un pequeño niño que llama y llama a su madre. Y ella, desde hace casi 3 meses, no responde. ¿Dónde está Odalis? Ojalá pronto el territorio nacional pueda saber qué sucedió con esta joven mujer. Así arrancamos. Aquí en vivo, una vez más, bienvenidos, queridos amigos. De inmediato establecemos contacto con nuestras unidades móviles. Bien lo adelantaba Tufi desde Santa Cruz. ¿Qué pasa en la Asamblea Legislativa? Una 8ª sesión que se instaló hoy. ¿Se hizo algo en la misma? John, contigo, adelante. Así es, en estas condiciones ha quedado la Asamblea Legislativa Plurinacional. A las 17:30 aproximadamente comenzó esta sesión, la 8ª, que se ha reconocido así incluso de parte de la directiva del presidente David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, que es la 8ª sesión y que parlamentarios, entre senadores y diputados, precisamente refutaban ese hecho en las alocuciones que hicieron como intervenciones que se han tenido previas precisamente al tratamiento de los puntos que se tenían que haber tratado. Te digo que haber tratado porque no se llevó a tratar ni se llegó a analizar ninguno de los puntos, ya que después de leída la correspondencia, después de las nociones previas que se habían hecho de críticas, de reproches, de autocríticas, de reflexiones por parte de los parlamentarios, pues en definitiva, cuando se trataba el punto número 2 para que se conforme la comisión de receso parlamentario, pues no se llegó a ningún acuerdo, porque en ese momento el presidente David Choquehuanca, acá en la Asamblea Legislativa, decía que Comunidad Ciudadana habría retirado precisamente las listas de los parlamentarios que tendrían que haberse quedado, 36 en total, 18 parlamentarios de diputados y 18 parlamentarios de senadores, y la lista de Comunidad Ciudadana fue retirada. Se decretó un cuarto intermedio en sala. Tardaron 10 a 15 minutos para que regresen y se pueda volver a analizar. Nuevamente David Choquehuanca dice que no hay las condiciones para seguir adelante con esta sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional y que él claramente dijo, se va a emitir un comunicado para que se sepa cuándo se inicia el receso parlamentario, que constitucionalmente son 2 al año. Lo dijo claramente, va a emitir un comunicado y seguramente va a ser la fecha que él propuso, que la resolución que se estaba tratando de aprobar, que se iniciaría el próximo
próximo 7 de julio el receso parlamentario y duraría 2 semanas o 15 días. Vamos a esperar el comunicado. Recordarán ustedes que el año pasado, el 2023, también a finales de año, en el segundo receso parlamentario, no hubo ningún tipo de acuerdo. Incluso en la votación rechazaron los parlamentarios este tipo de descanso, en todo caso receso parlamentario. Y al día siguiente, 24 horas después, David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, sacaba un comunicado y decía que el receso comenzaba en tal fecha a fin de año. Ahora va a suceder lo mismo, solamente que ya el anuncio oficial lo ha hecho David Choquehuanca y esperemos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto es que ya hay repercusiones, porque los parlamentarios, tanto de oposición como también del oficialismo, pero del ala evista, señalan que no van a acatar este receso parlamentario y que se tiene que trabajar por el país con los proyectos que todavía están pendientes y, ante todo, el tema de preselección de candidatos y candidatas rumbo a las elecciones judiciales que se tienen que realizar este año, señalan ellos, y que es por eso que no van a acatar. Ya la gente de la Asamblea Legislativa, pero del ala arcista, del Movimiento al Socialismo, señalan que van a acatar porque es un mandato constitucional. Hay división una vez más que se ve claramente marcada. Lo cierto es que en próximas horas vamos a ver qué es lo que sucede con este comunicado y qué es lo que sucede también en las fechas que se pueda decretar o no el receso parlamentario acá en la Asamblea Legislativa. Lo cierto es que así quedó, en definitiva, vacío, y todos ya se retiraron. Incluso algunos parlamentarios ya alistaron maletas para retirarse porque hay un feriado que se tiene el próximo día viernes y decidieron ir incluso hasta sus regiones. Bien, John, muchísimas gracias. Otros de los temas que tampoco se encuentra consenso dentro de la Asamblea Legislativa y desde la bancada del Movimiento al Socialismo del ala arcista se manifiesta o se arguye que esto está en la Constitución Política del Estado. 2 recesos al año, uno a mitad y otro a finales de la gestión. Bueno, estaremos atentos a lo que pueda suceder también en la Asamblea Legislativa. Tenemos más información actualizada y esto le va a interesar de seguro a usted que vive en la ciudad de La Paz. Tiene que ver con estos arreglos, estas refacciones que se han hecho en vías o en arterias centrales. Lisette, contigo, ¿sigue habiendo paso en el nudo Villazón? ¿Ya todo normal? Por favor, tú tienes la información. Se está realizando el colocado del nuevo asfalto en parte de la avenida Arce y para ello también eso va a servir para la mejora de esta vía principal que conecta con el centro paceño y también con la zona sur. A mis espaldas, como ustedes pueden observar, también ya está parte de la maquinaria que se está utilizando y los obreros también que están en este sector, pero estamos con el ingeniero Villavicencio. Ingeniero, ¿cuáles son los arreglos que se están realizando? Buenas noches. Buenas noches, como es de conocimiento, a la fecha se está ejecutando lo que es el superasfalto de la avenida Villazón, avenida Arce y parte de lo que es la avenida del Libertador, es decir, desde la Plaza del Estudiante hasta los Puentes Trellizos. Bueno, lo que hemos hecho el día de hoy, a partir de las 9:30, se ha hecho el cierre total de lo que es la avenida Villazón en el carril de subida, entre lo que es la Plaza del Estudiante y el pasaje Goitia. A estas horas está completamente habilitado ya que los trabajos han sido concluidos. Asimismo, se prevé mañana continuar los trabajos en la avenida Arce desde el pasaje Goitia hasta lo que sería la calle Fernando Guachaya. Aclarar que vamos a trabajar sobre 2 carriles, teniendo un carril habilitado para una circulación normal en la vía. Gracias, ingeniero. También, ingeniero, ¿cuáles son los futuros proyectos? Tal vez esto se va a alargar, este arreglo de la avenida Arce. Bueno, estamos interviniendo en una longitud aproximada de 2 kilómetros. Por tanto, estamos realizando trabajos, como pueden apreciar, nocturnos, en lo que refiere a lo que es el fresado, el desgaste del pavimento antiguo, que son desde las 10 de la noche hasta las 3, 4 de la madrugada. Y lo que sería el tema del colocado de la nueva carpeta asfáltica lo hacemos en un turno diurno desde las 9:30 hasta las 9 de la noche, que se habilita la vía. Es importante aclarar que estos trabajos están programados para ser concluidos hasta el 4 de julio aproximadamente. Y paralelamente se están realizando los trabajos complementarios que son muy importantes, como elevación de tapas, mejoramiento de aceras, el colocado de la señalización horizontal y algunos trabajos complementarios que también se van a hacer en el tema de iluminación que tenemos a esta hora de la noche. Les dejo con estas imágenes. Los obreros ya están trabajando a esta hora de la noche.
Bien, Lizeth, muchísimas gracias. A ver, sí, esto va a descongestionar muchísimo. Hoy una ciudad que hemos tenido bastante complicada con el tráfico vehicular y que, claro, las arterias aledañas sí se han visto afectadas por la gran cantidad de vehículos y desvíos que se tuvieron que hacer. Estos trabajos, manifiesta el municipio, se van a desarrollar hasta el 4 de julio. Irán avanzando de zona o de sector en sector para poder mejorar la situación en la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias, Lizeth. Seguimos actualizando la información. Tufi, contigo. Evidentemente, Luciana, vamos a hablar ahora de un caso que conmueve al país. San Julián, una tragedia vinculada al fuego, la muerte de un hombre y sus 2 hijos. Trae consecuencias, trae secuelas, reacciones, porque la Fiscalía concluyó inicialmente que fue provocado por un incendio, un cortocircuito en realidad, esta tragedia, pero los familiares del hombre que ha fallecido no creen. La señora, que estaba bajo sospecha de haber cometido, en teoría, un triple crimen, lo niega. La Fiscalía respalda que no intervino en esta situación, en este siniestro. Ella fue liberada en la jornada de hoy, pero pide garantías en Santa Cruz. No puede volver a San Julián, ya que, según la señora, corre peligro su vida, ya que la están identificando como posible autora. Entre tanto, los familiares de este hombre que ha sido enterrado hoy junto a sus 2 hijos piden justicia, y nos vamos a ir a San Julián, donde se encuentra Joaquín Luna en este momento para contarnos qué ha ocurrido. Ya han sido enterradas las 3 víctimas de este incendio, pero todavía se clama por justicia, Joaquín. Estamos afuera del despacho del alcalde del municipio de San Julián, donde se realizó una reunión entre los familiares de los niños quemados y del padre, junto a la máxima autoridad de esta población. Me encuentro con el hermano del papá de los niños que lamentablemente murieron quemados. ¿Cuál fue la conclusión o a qué acuerdos han llegado con el alcalde de San Julián? Sí, se comprometió a investigar el caso, o sea, a pedir un informe de las autoridades de lo que han hecho este caso, lo que han investigado, de la fiscalía, de la policía. Dijo que mañana me tiene una respuesta si va a poder hacer el caso. Pero él dijo que se comprometió, que dijo que sí, todo lo conté cómo pasó las cosas, y él también duda de la información de los policías. Dice no. Y yo digo, Alá metió plata por debajo. Y también esa hipótesis maneja él. Por eso él dice, yo voy a pedir un informe mañana personalmente. Voy a pedir un informe al juez, a la fiscalía, a todo eso, lo que han investigado. Ustedes fueron a buscarlo esta tarde al fiscal y no lo encontraron al fiscal. También fueron a buscarlo a los policías investigadores. ¿Cuál es el pedido con respecto al fiscal y a los policías investigadores? Yo le pido al fiscal que fuimos a buscarlo ese rato. Entramos. Sí, se me subieron la rabia y lo golpeé a la puerta, lo tumbé, lo fui a buscar, lo abrí a la fuerza. ¿Por qué no hacen caso? Ellos manejan su hipótesis que la chica es inocente. ¿Y que seguir el fiscal trabajando en el municipio y los policías investigadores? No, yo lo pido a la máxima autoridad de Santa Cruz que maneja, que pone los policías, los jueces. Le pido al señor, no sé cómo se llamará el comandante. Al departamental, al comandante departamental. El comandante departamental de Santa Cruz, le pido, por favor, de corazón, mira, piensen en estos niños, pueden ser sus hijos, piensen, unos niños no tienen la culpa. Por favor, le pido de corazón que cambie de fiscal, que cambie de policía eso, porque para mí que se han hecho comprar estos fiscales. Esta tarde la mamá de los niños se presentó en la FELCC y pidió garantía, su vida corre peligro, afirmó ella. No, yo ni un momento le he amenazado a ella, ni un momento le dije que tal vez la población la ha hecho, hay que quemarlo, todo eso, pero mi persona no. Mi persona, lo dije, yo fui a hablar con ella a la celda. Personalmente yo fui a hablar. Ella me gritó, me dijo, ¿qué mierda haces vos aquí? De 5 años te apareces aquí, vos ni sabés cómo vivimos. Sí, lo sé, no vengo todo el tiempo acá. Y ella vuelve a San Julián, ¿hay garantías para que visite la sepultura de sus hijos? Incluso yo le invité, le dije, si tú eres inocente, vamos. ¿No eres madre acaso? ¿No te duele tu hijo? Ni siquiera derramó ni una lágrima por su hijo. ¿Hay garantías para que ella vuelva a San Julián? Sí, que venga, nadie le va a hacer daño. Lo único que yo quiero es que se pide justicia, que se aclare las cosas. Si mi hermano lo hizo, es culpable, bueno, lo vamos a dejar libre. Si ella hizo, que pague. Si ella querido, como ella dice que yo la haya amenazado, yo ya la haya matado. Si haya sido lo que ella dice. No sé, yo lo que no me gusta esto, que los policías me han mentido. Que dijo que vinieron más de 80 personas a las 3 de la mañana
y se lo rompieron el candado, se lo llevaron ellos. No, desconocemos el paradero de la sospechosa. Ahora resulta que llega de Santa Cruz, no sé si llegó ella personalmente o los policías. Hay un testigo que dice que los policías se lo sacaron por atrás a la chica en la camioneta. Me imagino que los habían llevado allá a Santa Cruz, pues. Muy bien, muchas gracias. Vamos a estar haciendo seguimiento a este caso con respecto a los otros actos investigativos que aún faltan respecto a la muerte de este padre de familia junto a sus 2 niños. Gracias, Joaquín, por este informe de último momento desde San Julián, directamente con uno de los familiares de esta lamentable tragedia que ha ocurrido en la población de San Julián. Un padre y 2 hijos mueren por el fuego. Hay una mujer que está siendo presionada y un caso que todavía no se resuelve. Nos vamos a La Paz con otros de los temas del día, básicamente de hoy. Gracias, Tufi. Sí, y tenemos que hablar de elecciones generales dentro de la temática y dentro de lo que se ha registrado en las últimas horas en nuestro país. Este pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo Electoral. Elecciones para agosto del 2025. Hay una convocatoria ya para poder reunirse con las alianzas vigentes, que son 2 en la Asamblea Legislativa, con los 11 partidos que tienen vigencia en este momento en el territorio nacional. Hay un calendario que cumplir, sí, porque el Tribunal Supremo Electoral tiene que desarrollar diferentes actividades. Y para analizar en primera instancia este tema, vamos a convocar a nuestro invitado, el primero de la noche, es analista, Paul Coca, con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Fuerte abrazo, bendiciones, un placer estar acá presente y un fuerte saludo a todos desde la ciudad de La Paz. ¿Cómo vemos esta convocatoria que lanza el Tribunal Supremo Electoral y este calendario previo que se tiene? Claro, esto va a ser compartido con las diferentes alianzas y partidos políticos que están vigentes en el territorio nacional. ¿Qué te parece en primera instancia, Paula? Elecciones agosto 2025. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es lo siguiente. Ya nosotros sabíamos claramente que se iba a dar la situación respectiva de que este año es un año preelectoral y que lo que está haciendo el Tribunal Electoral es agitar la bandera a cuadros para que ya todas las personas que deseen ser candidatos a los diversos cargos ya empiecen o arranquen con su proselitismo demasiado anticipado. Ese es su primer aspecto, que era el más evidente de todos. Segundo, se ha anunciado para el 3 de julio una convocatoria, una cumbre política. Bueno, el Tribunal Electoral tiene esa potestad, reunir a todas las agrupaciones políticas, es el órgano electoral, puede hacerlo. Sin embargo, hay aquí que analizar las cosas con pinzas, porque hay 2 temas que hay que tratar, el tema técnico y el tema del contenido. En el tema técnico, por si acaso, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Hay partidos políticos, organizaciones políticas que están en problemas internos, entre ellos el Movimiento al Socialismo. La pregunta que habrá que hacer al Tribunal Electoral es simple. ¿Cuál es el invitado de honor a esta cumbre política del órgano electoral, de un órgano del Estado? ¿Arcistas o evistas? Por ejemplo. Gran pregunta, Paul, pero realmente es una gran disyuntiva, ¿no es cierto? Y en medio de esto yo te lanzo otra, porque van a querer primarias, van a querer judiciales, porque también esa es otra de las disyuntivas. Y tú ya has escuchado, por ahí han dicho, va a ser erogar demasiado dinero, pero se tendrían que realizar igual las primarias y las judiciales, pero ya están chocando, como que al final no sabemos si va a haber judiciales. Es decir, hay una gran incertidumbre con relación a estos temas, pero ¿cuán conveniente, tú como analista, cuán conveniente es que sí se realicen las primarias, pero como tal, como debe ser? Claro, tomemos en cuenta lo siguiente. Primera disyuntiva, ¿cuál de los grupos del Movimiento al Socialismo será invitado por este órgano del Estado? Esta invitación que se realiza al grupo arcista o a Evo Morales va a ser un reconocimiento directamente claro del Tribunal Electoral, órgano del Estado, a uno de los grupos, no solamente del MAS, cualquier otro partido político que tenga problemas internos y solo se invite a uno de ellos. Que, a ver, si el Tribunal Electoral invita a Morales a la cumbre política, estará Evo Morales en la ciudad de La Paz, en Plaza Baroa, que es sede del TCE, así de sencillo. Así que ahí está una situación de disyuntiva que ya estamos adelantando y anticipando. Segundo aspecto, frente a lo que es el tema de las elecciones primarias y las elecciones judiciales, en mi criterio, más importantes son las elecciones judiciales que las primarias. ¿Por qué?
Hay un tema que hay que decirlo. El segundo semestre de este año no pueden realizarse dos procesos eleccionarios, no hay forma alguna. Son de diversa temática, objetivo y fines y propósitos. Claro. O se realiza elecciones judiciales o se realiza elecciones primarias. Hay un detalle, las elecciones primarias pueden suprimirse, ya se lo hizo el 2020 por la situación política. ¿Por qué? Si se la suprime, por el motivo que sea, igual las elecciones generales se van a realizar. Pero el tema es que si no se realizan este año las elecciones judiciales, tendríamos que esperar después del 2026, sí, después, para que se realicen las judiciales. ¿Por qué? Primer punto, al año tiene que haber elecciones generales y segunda vuelta. Sí. Primer semestre del 2026, elecciones subnacionales, departamentales, municipales, gobernadores, asambleístas, alcaldes, concejales. Sí. Entonces, ¿cuándo se realizarían las judiciales? Ese es un detalle absolutamente importante que hay que decirlo. Entonces, estamos en este preciso instante, cuidado Bolivia, ingresando un cuello de botella en materia electoral en todo sentido. Muy bien, señor Coca, por favor, queda claro entonces que si no se realizan, en este caso las judiciales, pasarían a la gestión 2026 y se tendría que dar prioridad a las elecciones primarias. Pero ¿cómo se debería proceder en caso de que deciden no eliminar las primarias? ¿Cuándo ya se debería empezar con esos preparativos para poder realizar las primarias, esta gestión? Hay que tomar en cuenta lo siguiente, todo proceso eleccionario se realiza por lo menos con 3 meses de anticipación. Ese es un detalle importante que siempre ha sido así. Por lo menos ese es un tiempo prudente. Segundo aspecto, obviamente para que cualquier proceso eleccionario se realice, tiene que tener la venia del órgano legislativo. Ojo con eso. Siguiente aspecto técnico, tiene que venir acompañado de la erogación de recursos económicos que sabemos todo que el presupuesto lo maneja el órgano ejecutivo. Obviamente el ministro de Economía no va a lanzar ni un solo centavo hasta que no tenga obviamente una ley para que autorice el desembolso, transferencia de recursos públicos al Tribunal Supremo Electoral como órgano del Estado. Entonces son aspectos absolutamente elementales. Ahora, aquí hay dos opciones. La primera, que se realicen las elecciones primarias tal como están en este momento establecidas en la ley, que son un reverendo saludo a la bandera, o directamente que no se realicen. Así de simple y sencillo. Hay una tercera vía, que sería, digamos, unas primarias abiertas, participativas, donde la gente pueda participar, sea obligatorio el voto de los compatriotas bolivianos que estamos en Bolivia, los que están en el extranjero, por supuesto, pero ese es un escenario ideal, obviamente. Pero en el momento actual y real más que todo, las primarias, el procedimiento es simple. El jefe del partido designa a su delegado ante el Tribunal Electoral y ese Tribunal Electoral lo reconoce al delegado. Y ese delegado es el único que inscribe candidatos a las primarias, o el mismo jefe del partido o el que el jefe del partido ha elegido. Eso no es una primaria, pero en Bolivia sí le han puesto y es absolutamente algo irreverente tener ese tipo de primarias. Entonces, vuelvo a reiterar, si me dan a elegir a mí entre primarias y obviamente la situación del órgano judicial, hay que terminar de una buena vez con la gestión de los autoprorrogados. Esa es una opinión absolutamente mía, por supuesto. Bien, muchísimas gracias, Paul Coca, por este análisis junto a nosotros de arranque, porque enseguida nosotros hablaremos también con autoridades del Tribunal Supremo Electoral. Paul Coca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Sí, se lo decíamos, la voz oficial también es muy importante, por supuesto. Tribunal Supremo Electoral que hoy habla de este calendario. Agosto 2025, elecciones generales tendrían que desarrollarse, claro. Sí. ¿Para qué? Para que pueda haber una segunda vuelta en octubre y un cambio de autoridades el 8 de noviembre. Algo me ha quedado claro por lo que ha dicho Paul Coca. Va a haber un conflicto tremendo, porque por lo que estamos viendo en la Asamblea Legislativa, no hay la intención ni la voluntad política de poder decidir finalmente si vamos o no a las judiciales. Y las judiciales sí se tienen que realizar, por lo que hemos visto. Si no, los prorrogados podrían quedarse hasta el 2026 y quizás un poco más. Y ese va a ser realmente un verdadero conflicto para nuestra justicia. En realidad, sí, pese a que haya tal vez un acuerdo dentro de este encuentro multipartidario, se llegue tal vez a alguna determinación,
Pues no va a funcionar si la Asamblea Legislativa no está lista, ¿no? Claro. Si no se promulga, si sigue este conflicto, bueno, a ver. Tenemos varias consultas para el Tribunal Supremo Electoral. Tawichi está con nosotros, vocal. Nos acompaña vía virtual para poder responder parte de estas consultas. Bienvenido y qué gusto tenerlo. Sí, muy buenas noches, estimadas compañeras periodistas, a sus órdenes. Un saludo a todos los bolivianos que nos están mirando por este medio. Sí, vocal, buenas noches. Sí, buenas noches, vocal. Hay una primera disyuntiva que mencionaba un analista hace unos minutos. Ustedes han convocado a los 10 partidos para esta especie de cumbre del 3 de julio. La pregunta es, por ejemplo, ¿qué pasará con el MAS? ¿A quién van a invitar? ¿A Evo Morales? ¿A Grover García, que es el otro elegido dentro de un congreso del MAS que ustedes no han reconocido? ¿A quién? Vamos a invitar, mi estimado Tufi, a la directiva aún registrada, reconocida en el TC. Vamos a invitar a esa directiva que todavía tiene vigencia, a pesar de que ha sido elegida el año 2017. A ver, yo tengo una consulta. Evo Morales. Así es. Bien, permítame, por favor. Yo quisiera saber, ¿el Tribunal Supremo Electoral quiere la realización de las primarias? A ver, mi estimada Miriam, sí. A ver, lo que quiero señalar es que el órgano electoral está haciendo, está convocando al diálogo, sí, a esta gran cumbre con partidos políticos, con la presidencia del Senado, la presidencia de diputados para el próximo miércoles 3 de julio. Vamos a dialogar ahí sobre la pertinencia de las elecciones primarias. Si en esa reunión, de manera concertada y honesta de parte de nuestros representantes políticos, se determinara hipotéticamente anular las elecciones primarias, en todo caso eso significaría que vamos a tener el camino expedito para pensar en elecciones judiciales. Eso significará que mediante una ley se anulará las elecciones primarias. ¿Por qué? Necesitamos los bolivianos y las bolivianas tener certidumbre de los futuros procesos electorales. Un dato que pongo acá. El artículo 180 de la Constitución Política del Estado señala que el proceso de administración de las elecciones judiciales tiene que ser única y exclusiva. No puede haber otro proceso electoral. Si hubiera otro proceso electoral, por ejemplo, las primarias, contaminaría esta elección judicial, porque estamos eligiendo magistrados probos, magistrados apolíticos, magistrados que conforme a su meritocracia. Y este articulado está acá, por si acaso alguien tiene duda, dice que la elección judicial tiene que ser única y exclusiva. El constituyente ha razonado de esta manera y eso tiene que definir nuestra Asamblea Legislativa. A eso agrego que el artículo 87 de la Ley 026 del régimen electoral señala que el órgano electoral no podrá administrar procesos electorales cuando se sobrepongan. Es decir, no podemos administrar procesos electorales a la misma vez, dos procesos electorales. Y eso está en nuestra Ley 026. Por eso es bueno que a estas alturas, en oportunidad, en tiempo oportuno, definamos la ruta del ciclo electoral hasta el siguiente año.
Lo que usted dice, vocal, es lo ideal, ¿verdad? Pero estamos viendo una Asamblea Legislativa que no encuentra una misma línea de trabajo hasta el momento. No se ha podido hablar de judiciales, no se ha podido dilucidar el camino de las elecciones judiciales. Y ya el Tribunal Supremo Electoral habla de estas posibilidades, la posibilidad de eliminar, usted bien lo mencionaba, las elecciones primarias y las elecciones o una convocatoria para elecciones 2025 en agosto. Si no avanza, y hablemos aquí, por favor, de plazos para que la gente lo pueda entender, de plazos y de fechas. Si no avanza el tema de las elecciones judiciales en la Asamblea Legislativa, ¿tendrán que desarrollarse después, sí o sí, de las elecciones generales? ¿O todavía tenemos chance, si vale el término? Repito, nuestra constitución política del Estado es sabia. Esta constitución política del Estado que tengo en la mano señala, repito, que cuando se produzcan elecciones judiciales tiene que ser única y exclusiva. Al año, nuestra agenda electoral es todavía más profunda. El próximo 8 de noviembre tiene que suscitarse, tiene que producirse la transición con el nuevo gobierno. Será presidenta o presidente, futuros diputados, senadores. Esa fecha es inamovible. Y para llegar a esa fecha, para producir esa transición, nosotros vamos a hacer la convocatoria a elecciones generales presidenciales en el mes de abril del siguiente año, cosa de que eso nos permita, después de 3 meses, 4 meses, en el mes de agosto del siguiente año, 2025, se produzca la jornada electoral. Y si en esa jornada electoral no hubiera un ganador claro, un vencedor claro, que no haya logrado el 50% más 1 de los votos, o la diferencia entre el primero y el segundo con una diferencia de al menos del 10%, entonces habrá segunda vuelta. Y la ley prevé que segunda vuelta se lo hará en los siguientes 60 días, es decir, después de 2 meses. Y eso nos lleva a octubre del año 2025, que podría suscitarse, darse la segunda vuelta. Y eso nos deja al filo, ¿no? Al filo, para que podamos entregar credenciales y garantizar la transición con el nuevo gobierno el próximo 8 de noviembre del 2025. Muy bien. Vocal Tawichi, dentro de este encuentro que ustedes van a realizar el próximo 3 de julio, encuentro multipartidario, ¿solamente se va a tocar el tema de las elecciones primarias, elecciones judiciales, o también se ha pensado tal vez hablar acerca del padrón electoral y otro tema que es también polémico, la redistribución de escaños? Sí. Así, vamos a hablar no solamente de la pertinencia de anular las elecciones primarias. También vamos a hablar sobre la necesidad de incluir a los vocales en la ley 044. Hoy por hoy los vocales no estamos en esta ley, que prevé un caso de corte, que prevé blindaje, que prevé un juicio de responsabilidades por el ejercicio de sus funciones previa autorización de la Asamblea Legislativa. Esta ley 044 está el presidente, el vicepresidente, magistrados del órgano judicial, Tribunal Constitucional, también está el fiscal general. Los vocales no estamos. Ojo, hemos retrocedido en la ley 044. Durante el Código Electoral, los vocales de la Corte Electoral anterior, de los años 90, inclusive tenían este blindaje. No podían ellos ser procesados si no era por un juicio de responsabilidades. En el mundo, nuestros pares tienen este blindaje. En cualquier estado gozan de un juicio de responsabilidades. En Bolivia algo sucedió, algo anómalo sucedió el año 2010, cuando en la ley 044 nos dejaron absolutamente vulnerables. Esa es otra discusión que se va a dar, otro diálogo honesto, sincero con nuestros políticos, tener vocales pasibles a presiones políticas. Vamos a escuchar de primera mano
de parte de nuestros representantes de los partidos políticos. Vamos a hablar luego del padrón electoral. El padrón electoral vamos a pedirles que se comprometan ellos en este momento, en estos meses, para que ellos a través de sus técnicos, sus informáticos, miren a fondo el padrón electoral. Porque es el momento. Luego que no vengan a decir que hay fraude. Es muy fácil decir fraude durante el proceso electoral. No, ahora les vamos a comprometer que miren, repito, nuestros laboratorios, nuestro padrón electoral. Y vamos a hablar lo otro, vocal, que es la pertinencia también de contar con un TREP. ¿Qué es un TREP? Es una transmisión de resultados preliminares. Eso no sucedió. Vocal, queda claro. Un gran problema en la gestión 2019, vocal, todos lo sabemos. Y sí. Perdón, vocal, queda clara la agenda. Ahora una pregunta más, vocal. En la reunión del próximo 3 de julio pueden surgir dos posiciones que ya están encontradas. La de Evo Morales, que plantea elecciones primarias abiertas, pero no suspenderlas, perdón, más bien cerradas, sin suspensión. Y la de Carlos Mesa y Comunidad Ciudadana, que plantean elecciones primarias el próximo año, pero abiertas. ¿Qué les va a proponer el Tribunal Supremo Electoral, considerando que son dos posiciones tan encontradas sobre las primarias? Justamente este diálogo interinstitucional sirve para aquello, ¿no? Para llegar a un posible acuerdo, un consenso entre las partes, porque eso prevé nuestra Constitución Política del Estado, el artículo 12, la coordinación interinstitucional. No estamos de ninguna manera imponiendo, no estamos de ninguna manera ejerciendo este proceso de injerencia, no. Si hubiera humo blanco, vamos a llegar a eso. Si no, bueno, las cosas quedarán como están, ¿no? Y tendremos elecciones primarias cerradas, como están en la norma, y tendremos en un largo periodo, larguísimo periodo, porque la elección general presidencial, en sentido estricto, estaría arrancando agosto del presente año. Y esto se va a prolongar hasta octubre del siguiente año 2025. Vocal Tawichi, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche a responder parte de las consultas que aún se generan frente a esta manifestación del Tribunal Supremo Electoral. Me sigue preocupando el tema de las judiciales, ¿verdad, Miriam, Tufi? Elecciones judiciales, entendiendo lo que nos está explicando el vocal Tawichi y este calendario que se debería seguir y lo que mandan los artículos. Recordando que deberían haber elecciones judiciales este año, exacto. El próximo año elecciones generales y el año que viene las elecciones subnacionales. Exactamente. ¿Cuánto tiempo, te acuerdas? 120 días, 150 días, es decir, estamos al filo, como tú has tratado de que te responda el vocal Tawichi. La verdad es, a ver, veremos qué van a decidir los políticos en esa cumbre, en ese encuentro que ha convocado el Tribunal Supremo Electoral. Van a participar estas dos alianzas que están vigentes en la Asamblea Legislativa y además los 11 partidos que cuentan con personería jurídica en el territorio nacional. En fin, a estar atentos a lo que pueda suceder. Tenemos que hablar de la ley 348. ¿Es justa con las mujeres? ¿Cuán justa? ¿Es injusta con los varones? ¿Cuán injusta? Porque realmente esa polémica se ha desatado ya hace varios meses. Muchos meses atrás, incluso cuando todo el mundo todavía se lo callaba. Pero lo cierto es que quiero contarle de que en Cochabamba un tribunal de sentencia ha ordenado auditar, revisar, analizar determinados casos de violencia patrocinados por el colectivo Mujeres de Fuego y está pidiendo al Senado que revise la aplicación de la ley 348. Un abogado de Cochabamba ha denunciado que se estarían armando casos, escuchen, estoy leyendo tal cual, se estarían armando casos para direccionar sentencias. Le invito a ver esta nota. Las Mujeres de Fuego armaban casos, eso dice Zulma. ¿Con qué finalidad se ha creado y fundado el colectivo Mujeres de Fuego?
Un tribunal en Cochabamba pone en tela de juicio el trabajo de activistas de Mujeres de Fuego y pide hacer una auditoría general a todos los casos que han sido patrocinados por esta organización dedicada a defender justamente a las mujeres víctimas de violencia. El Tribunal de Sentencia ha determinado que todos los casos donde intervino Mujeres de Fuego deben ser objeto de una auditoría jurídica. A instancias, inclusive, nosotros pedimos del Consejo de la Magistratura, porque si el armado de casos, el dar dinero a jueces, el instruir a sus clientes era el modus operandi, entonces todos esos casos deben ser revisados. Si bien el juez, el tribunal justamente, ellos han pedido que se haga la auditoría de varios procesos en los cuales Mujeres de Fuego hubiera participado, yo estoy en la mejor disposición de que se hagan en todos los tribunales, en todos los juzgados y si se puede en las fiscalías, para poder aclarar y limpiar el nombre de Mujeres de Fuego. Una juez en Cochabamba, incluso desde estos juzgados, ha ordenado que esta documentación y probables denuncias de armado de casos sean remitidos hasta el Senado para que se evalúe la aplicación de la Ley 348. Vamos a pedir que el Consejo de la Magistratura haga una profusa investigación sobre este tema. Ha dispuesto la notificación del presidente del Senado Nacional para que esta instancia, conjunto con el Congreso de la República, analice y viabilice eventualmente, luego de un profundo debate, modificaciones en la Ley 348, sino su desaparición. Porque no puede ser que un colectivo que ha comenzado justamente con familiares y sobrevivientes de violencia, en los cuales hemos manejado la credibilidad por años, lo hayan degenerado. Por eso es que yo personalmente pido disculpas a todas las personas que se hayan visto afectadas. La aplicación de la Ley 348 entra en polémica y en debate. ¿Existen falencias, existen vacíos o simplemente es una mala administración de justicia? Y evidentemente hay mucho por debatir. Estamos esta noche acompañados por el doctor Eber Flores, responsable del Servicio Legal del Centro de Promoción Gregoria Apaza. También nos acompaña la señora Marité Gisbert, representante de las promotoras comunitarias. Gracias a ambos por estar acá. Y también está don Paulo Bustillos, que es especialista en derechos humanos. Muchas gracias. Bueno. Le consulto, a ver, ¿es necesario observar la 348? Bueno, lo que se ha construido ahora en relación a la 348 es buscar una especie de chivo expiatorio en la ley, ¿no? La ley, a mi juicio, es una ley que está correctamente formulada y está funcionando adecuadamente desde el 2013. Ya se han visto, se han visibilizado 42.000 denuncias, ¿no?, hechas por mujeres víctimas de violencia, lo cual está mostrando el estado de vulnerabilidad de las mujeres en nuestro país, el grado de violencia machista, violencia patriarcal, ¿no?, que está instalada en la cultura de nuestra sociedad. Por tanto, a mi juicio, la Ley 348 está cumpliendo su objetivo, que es visibilizar que las mujeres están en un profundo estado de vulneración de sus derechos, ¿no? Y obviamente eso está generando una respuesta en los sectores conservadores, ¿no?, que quieren perpetuar esa situación de violencia hacia las mujeres. Bueno, vamos. Buenas noches, Marité. Ha escuchado la posición del abogado de defensa de derechos humanos. La pregunta también va dirigida a usted. Hay quienes plantean cambiar, modificar algunos artículos de la ley, otros plantean mantenerla intacta y hay quienes incluso han comenzado a plantear anular. Ya escuchaba a uno de los abogados de Cochabamba. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, muchas gracias, buenas noches por el espacio. Creo que hay que saber reconocer de que la Ley 348, quieras o no, ha marcado un hito donde se visibiliza el tema de vulneración de las mujeres, pero también no solamente se puede quedar en el tema de si se va a modificar o se va a eliminar. Tenemos que evaluar realmente cómo ha sido la implementación. Claro,
claro, concreto, los ejemplos, pide personal especializado. Pensamos que con un módulo en la escuela de jueces, escuela de fiscales, ya está el personal sensibilizado, cuando en verdad desde el litigante, desde el que me va a representar a mi víctima, tiene que tener perspectiva de género, tanto como también el abogado que va a defender a la otra parte. Y eso nunca se ha hecho. Se ha pedido el tema de que se transversalice, de que se prevenga el hecho de violencia. ¿Y qué hemos hecho con respecto al tema de prevención? Muchos nos hemos quedado solamente contando los casos, diciendo aquí no atienden, pero la ley integral abarca 4 pilares fundamentales: prevención, atención, sanción y reparación. No hemos hecho nada en prevención, solamente estamos viendo el tema de atención. En el tema de sanción, ¿cuántos casos tienen sentencia? No son ni el 10% de las denuncias. Entonces, ¿cómo podemos cuestionar una norma cuando realmente no se ha implementado a totalidad? Y ni qué hablar de reparación. Cuando tenemos que hablar de reparación, se dice que desde los servicios legales integrales tiene que haber equipos técnicos multidisciplinarios para ayudar a las mujeres que han sufrido violencia. No es solamente el tema de acceder a la justicia. Cuando una mujer sale de la violencia, tiene que haber un equipo que le pueda ayudar nuevamente a reinsertarse socialmente. ¿Por qué? Porque no es el tema de la violencia, cuántos casos, sino cómo se ha implementado. Es una ley integral, no es solamente una ley de denuncias. Para eso poníamos observatorios y contábamos cuántas denuncias ingresaba. Y realmente la implementación nunca se ha dado, y también tenemos que ser corresponsables. El Estado nunca ha dado una buena implementación. Cuando nos fuimos en la gestión 2018-2019, llevando los casos de feminicidio a la comisión del Senado. ¿Por qué? Porque estaban absolviendo a feminicidas. Tenemos casos donde la mujer ha muerto a causa de hemorragias internas y el tribunal de sentencia, ¿qué ha dicho? No, tenía anemia, enfermedad de base. Pero ¿quién le había propinado semejante golpiza para matarla? Y no había justicia. Y hemos ido también a la comisión del Senado y hemos dejado más de 30 casos, al menos el Departamento de La Paz, y no hubo respuesta hasta ahora. Entonces yo creo que tendríamos que analizar la ley en su integralidad. Son 4 pilares, no es solamente un tema de denuncias. Muy bien, muchísimas gracias. Entendemos las diferentes posiciones. Vamos a ir ahora con el señor Eber Flores para que también nos dé su posición con relación a esta denuncia, esta auditoría en realidad que ya se ha realizado. ¿Qué piensa usted en su criterio? Ellos señalan que hay casos que son armados. ¿Es así? Sí, Denise, yo creo que acá justamente es un caso que nos puede permitir identificar ciertos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el tema de falta de especialización por parte del tribunal que ha conocido este proceso. Toda vez que dentro de la entrevista completa que hace este colega, pues uno piensa que el tribunal ha obrado de manera correcta, y es que las mujeres muchas veces están armando casos para poder, qué sé yo, encarcelar inocentes. Pero acá lo que podemos identificar desde la misma posición del abogado es de que el tribunal en su momento este hecho que tiene que ver con violencia hacia una mujer lo ha calificado como un delito ordinario, por un delito de lesiones graves y leves, cuando conforme la ley 348, cuando hace una modificación en el Código Penal, establece de que toda mujer que ha sufrido violencia física por parte de su cónyuge, excónyuge o con quien tuviera una relación análoga de afectividad, tiene que ser sancionado por el delito de violencia familiar. No, es el primer aspecto, falta de especialización por parte del tribunal que ha conocido este proceso, porque el mismo abogado en su argumentación indica de que el tribunal le ha sentenciado por el ilícito de lesiones graves. Es decir, si el tribunal hubiera sido especializado, la sanción penal que hubiera interpuesto este tribunal hubiera sido por el delito de violencia familiar. Segundo aspecto que también se puede identificar en este proceso, Denise, es de que los grupos que están proponiendo modificar o derogar la ley 348 indican de que se está atentando con la presunción de inocencia que pues le otorga la ley a toda persona en nuestro estado. En ese sentido, en este mismo caso se puede identificar de que el abogado propuso todas las pruebas para demostrar la inocencia del supuestamente involucrado en este proceso. Es decir, en ningún momento la ley 348 le restringe al acusado, al denunciado, al imputado a que pueda presentar sus pruebas. Más al contrario, hace la apertura para que tanto la víctima como el agresor, el denunciado, pueda presentar sus pruebas y sea el tribunal que en última instancia tome la decisión, Denise.
Bien, a ver, yo estaba leyendo algunos datos que son muy preocupantes, sobre todo con el tema de feminicidio, no solamente en Bolivia, que sabemos la cruel realidad de lo que se sabe, de lo que se denuncia, de lo que se hace masivo en medios de comunicación. El año 2022 ha sido muy trágico a nivel Latinoamérica y los países del Caribe, que son 26. Se han registrado más de 4.050 feminicidios en estos países. El primer lugar lo tiene Honduras, el segundo lugar República Dominicana, el último, el más bajo, lo tiene Cuba. Pero claro, aquí hay un problema, y bien lo preguntaba Denise con nuestro abogado invitado, que tiene que ver con estos casos que podrían ser armados. Sí. Y estos casos que sí, evidentemente visualizamos estas cifras muy peligrosas de violencia contra la mujer, pero también personas que pueden estar de manera inocente en la cárcel. Exacto. ¿Qué piensas tú? Exacto. Qué difícil, me imagino, para quienes se encargan de imponer justicia, de revisar, de investigar, fiscales, jueces, abogados, pero también, y creo que no estoy mintiendo en esto, hemos visto muchos casos en donde los operadores de justicia han fallado tremendamente, Luciana. Han fallado tremendamente, y ahí conocemos los casos de feminicidio. No se ha defendido a quien se debería defender, pero estamos viendo también casos de injusticia en varios varones, por ejemplo, ¿no? No pueden ver a sus hijos, son introducidos en la cárcel, en fin, no estoy generalizando, pero hay ese tipo de casos en los que los operadores de justicia debieron haber ejercido mejor lo que se supone que saben hacer. Que están implantando pruebas, decía, ¿no? Y se están armando estos casos. Incluso se han pronunciado algunas autoridades, recordemos a Andrónico Rodríguez, el senador, quien ha señalado que esta ley tiene que ser modificada porque vendría a ser una ley antihombres. Lo cierto es que ya tenemos 11 años en vigencia de la ley 348, sin embargo, todavía existen estos casos. No se está desmereciendo el trabajo que se realiza, pero muchos de ellos coinciden en que debería haber estas modificaciones, Tufi. Sí, bueno, veo que hay coincidencias en los tres panelistas, en general, que la ley 348 es una ley que protege los derechos de las mujeres en caso de violencia. Sin embargo, quisiera preguntarles a alguno de ellos si consideran que es mejorable y en qué se podría mejorar si hay que modificarla. ¿Sí podría? Sí, Polo, por favor. Bueno, toda ley, ¿no? Además, no solo que es, sino que permanentemente tiene que irse mejorando y enriqueciendo. Pero en el caso de la ley 348 y en esta coyuntura, vemos de que no está obedeciendo, ¿no?, a una necesidad práctica, sino más bien a un ataque estructural contra la ley. Y me explico. La ley 348 evidentemente tiene falencias, como ha explicado Marité, en la implementación. Existe bajo nivel de apropiación de conocimiento de los operadores de justicia. Los policías que se los forma, se los cambia permanentemente, los jueces, los fiscales, ¿no?, permanentemente desconocen. Hay colegas, el colega que ustedes han mostrado en el reportaje, por ejemplo, se nota con mucha claridad que no conoce a cabalidad la ley 348. Yo he estado en una reunión con una senadora, con la senadora Arce, por ejemplo, y ella también mostraba con mucha claridad que tenía desconocimiento. Decía, no existen mecanismos para, por ejemplo, regular el tema de las denuncias falsas. El artículo 100 establece con mucha claridad que las denuncias falsas tienen que ser sancionadas, investigadas, como cualquier otra denuncia en cualquier proceso jurídico, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que se está haciendo, a mi juicio, es se está fabricando, se está constituyendo la ley 348 como una especie de enemigo común, ¿no? Se le ha etiquetado de ley antihombres, ¿no? Y no me extraña, ¿no? Es realmente una ley antihombres, pero ¿anti qué tipo de hombres? Los hombres violentos, misóginos, acostumbrados a ejercer esa violencia sistemática, estructural, ¿no?, y que no quieren perder esos privilegios. Ante esos hombres sí, pero después la sociedad en su conjunto, en estos 11 años de aplicación de la ley 348, ha logrado evidenciar cuál es el grado de crueldad y de violencia que existe hacia las mujeres. Y bueno, se han inventado dos temas que están circulando en las redes de una manera muy fuerte y que son tremendamente falaces. De que las cárceles están llenas a causa de la ley 348, completamente falso, ¿no? Con sentencia ejecutoriada no más del 0,5% de todos los casos denunciados. ¿Saben de qué estarían las cárceles? De un 17,5% de hombres
que violan a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ¿no? De narcotraficantes, de personas que cometen delitos comunes, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver con la ley 348, ¿no? De que permanentemente las denuncias son falsas, de que los hombres están... Existen mecanismos. En el caso que ustedes acaban de presentar, por ejemplo, a la persona no se le ha sancionado y no condenado por la ley 348. Entonces, no sé por qué, ¿no? De una manera artificiosa, esos grupos están haciendo un lobby muy fuerte, ¿no? Sectores muy conservadores, para quererle echarle la culpa de todos los males de este país a la ley 348, ¿no? Cuando es más bien, sí, yo reitero, ¿no? Realmente es una ley que está enfocada, ¿no? A visibilizar esa violencia estructural contra las mujeres. Y el Estado tiene una obligación ¿de qué? De que se empiece a aplicar más bien de manera efectiva, ¿no? Con recursos y con formación idónea a todos los operadores de justicia. Entonces, ¿dónde mejoramos, Luciana? En la justicia. En la justicia, volvamos al punto cero, lo acabamos de hablar con el vocal Tawichi, con estas elecciones judiciales que están todavía en duda en el país. Lo decía el señor Bustillo, hay una mala interpretación, pueden haber errores en los procedimientos judiciales. La meritocracia, qué importante que es para la justicia, o no piensa y tal vez para puntualizar que se llama Luciana, es de que también en la actualidad se está llegando a confundir a la población con la ley 603, ¿no? La ley 603 básicamente regula el tema del régimen de visitas, el tema del monto de la asistencia familiar, el tema de la guarda. Y muchas veces, si ustedes van a ver las redes sociales, justamente esta población que está pidiendo modificar la 348, está llegando a confundir con la ley 348. La ley 348 en ninguno de sus artículos regula el tema de la guarda, visita y el tema de, del monto de la asistencia familiar. Sí dispone de manera provisional, ¿no? Como medida provisional en un proceso en la etapa investigativa. Pero son aspectos que se también tienen que aclarar a la población para que la población conozca. ¿Qué es lo que se regula con la ley 603 y qué es lo que se regula con la ley 348? Muy bien, su criterio final, señora Kisbert, por favor. Sí, algo que es muy claro es que desde el Estado no han dado respuesta a las demandas y a las falencias de justicia. Tenemos el caso de un violador y feminicida en serie que estaba paseando por las calles. ¿Qué ha hecho ahí la Asamblea Legislativa para fiscalizar, para generar ya políticas para evitar esto? Tenemos un caso de un doctor que ha sido supuestamente criminalizado por un hecho de violencia sexual. Se ha identificado que ha habido consorcio de jueces, fiscales, y no es en el único caso. Ha habido muchos casos. ¿Y qué ha hecho el Estado? El Estado también es cómplice porque de alguna forma el sistema patriarcal ataca pues todas estas visiones donde la mujer aún no tiene acceso ni derecho. Minimiza cuando denunciamos, pero si hubiera sido un hombre, un político, ya hubieran hecho escándalo, inclusive hubieran hablado el tema de sanciones a estos jueces, a sus administradores de justicia. Marité, ¿qué hacemos con esto de los consorcios? Porque los consorcios están absolutamente metidos en todo. Donde hay plata, hay un consorcio de abogados, jueces y fiscales. Algo que nosotras planteamos desde organizaciones sociales es que se tiene que generar el control social, el tema de acompañamiento de casos. Nosotros como promotoras acompañamos los casos porque las víctimas nos piden y hay que reconocer que hay jueces que te dicen no va a entrar en la audiencia ni virtual ni presencial y ahí se genera temas donde impiden de que la víctima pueda dar su realidad, de que inclusive la presionan para conciliar, porque es un buen arreglo y ya no vas a tener que estar peregrinando. Entonces yo creo que se tiene que comenzar a hablar el tema de la ley de participación y control social desde ese aspecto, desde la justicia, desde ver inclusive cómo son seleccionados, cuál es su meritocracia, lo que señalan, porque tenemos jueces que hasta tienen sentencias, hasta que tienen denuncias de violencia, pero están ejerciendo encargos de especialización en hechos de violencia. Tenemos fiscales que tienen denuncia de violencia y están en el área. ¿Cómo podemos hacer? Ahí yo creo que ya la sociedad tiene que comenzar a empoderarse y el Estado tiene que garantizar que se pueda dar un efectivo control social y acompañamiento para identificar cuáles son los cuellos de botella. ¿Realmente la ley estará tan mal hecha o es que realmente el sistema de justicia es algo que está afectando no solamente a mujeres, a niños, sino a todos? En temas de negligencia médica, en temas inclusive de denuncias falsas de DAMIL 8, pero nadie dice nada, nadie se atreve aún a hablar con respecto al tema de la justicia que a toda la sociedad nos afecta.
Tal vez errores en la interpretación es lo que pueda suceder con la 348. Coincidirá conmigo que la violencia no tiene género. Sí, el tema, con el tema de, más que un tema de interpretación, es con un tema de intereses, ¿no? Los sectores conservadores de la sociedad, que privilegian a los hombres en el ejercicio del poder, ¿no? Se sienten vulnerados, se sienten vulnerables, ¿no? En la cultura machista y patriarcal es muy común hacer ataques, agresiones violentas, acosos permanentemente, y están casi invisibilizados. A mí me ha espantado como el senador Andrónico, por ejemplo, dice me consta, dice, ¿no? Me consta que es una ley antihombres, ¿no? Pero, ¿qué le consta, no? Que los hombres ahora, no pueden, como antes lo hacían de una manera tan abierta, ¿no? Violentar, violar impunemente sin ser denunciados, ¿no? Entonces, por les digo, el Estado primero está fallando en qué. La sociedad en su conjunto no conoce los alcances y el contenido efectivo de la ley 348. No conocen. Yo escucho permanentemente en los medios de comunicación a esos de la oficina de los hombres, etcétera. Tienen un desconocimiento y tienen una interpretación, ¿no? Para desarticular completamente esta ley. Señor Bustillos, para ir terminando la pregunta de los tres, una respuesta rápida. ¿Está funcionando la ley 348 a su criterio? ¿Se están reduciendo los casos de feminicidio y violencia? ¿Funciona o no funciona? La ley 348 está cumpliendo su rol de visibilizar la violencia estructural contra las mujeres, a mi punto de vista, y el Estado tiene la obligación de coadyuvar a su implementación efectiva. La posición, por favor, señor La ley Gisbert. 348 sí está cumpliendo en temas de proteger a las víctimas. Lo que falta es el apoyo de la implementación, desde la formación de profesionales, desde ver que es integral. Tienes que prevenir, tienes que sancionar, pero también tienes que reparar. Y creo que eso es algo que el Estado rápido se ha desligado de su responsabilidad. Herbert, ¿está funcionando o no? Yo creo que esa... María T. decía, justamente hablaba de los 4 componentes de la ley 348. Simplemente se está viendo la parte sancionatoria, pero no se está viendo en tema de reparación, prevención y atención, donde falta la implementación de la ley 348. A ver, pregunta de rigor para todos. Que esta sea la última, no sé si es que me permiten. Prevención, ¿cómo? ¿Dónde? ¿En la casa? Donde un padre, una madre también han sufrido violencia desde que eran niños. ¿Prevención dónde? ¿En la escuela? ¿Qué hacemos? Ahí es donde nos empantanamos porque realmente no sabemos dónde vamos a comenzar con el tema de la prevención. Ever. Sí, justamente el tema de la normativa prevé trabajar el temas de prevención en diferentes áreas, en temas de sistema educativo, cuando vemos, por ejemplo, en la currícula de los estudiantes en los centros educativos, de que poco o nada se está haciendo en cuanto a su implementación, donde en el tema del sistema educativo falta el trabajo de prevención. Pero a los estudiantes solamente. ¿Y qué pasa con los padres? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Qué pasa con los adultos? ¿Cómo prevenimos? Vemos con claridad que existe toda una especie de estructura perversa, ¿no? Para no ir cambiando y mejorando. Lo que planteaba el doctor es evidente. Se han opuesto completamente a la implementación, ¿no? En la currícula escolar de la ley integral para la salud sexual y reproductiva, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí justamente se plantea igualdad, equidad de género, ¿no? No violencia hacia las mujeres, etcétera, componentes que les sigue aterrando. Entonces, yo creo que esa cultura, ¿no? Se tiene que formar no solamente en la escuela básica, en las universidades, en los institutos. Yo les pido de que ustedes vean lo que está pasando en las universidades en relación a violencia contra las mujeres. Sí. Yo creo que es un tema de la agenda, ¿no? Que hay que cargarlo muy duro, que está empezando a surgir, porque esto que está pasando en los colegios, en las sociedades, en las familias, en las universidades también se está manteniendo y sin ninguna modificación. Los padres son los primeros en decir no. Sí, pero puntualmente la ley señala 3 tipos de prevención: estructural, comunitaria e individual. Estructural, desde el Estado tiene que generar políticas desde las instituciones públicas
para poder identificar a personas en situación de violencia. No solamente un morete te señala de que hay violencia, el tema de la autoestima, la inseguridad, el hecho de cómo cambias tus hábitos. ¿Para qué? Para que puedas recibir atención primaria. En el tema comunitario, unidades educativas, ya se tiene que trabajar con los colectivos, ya se tiene la Federación de Estudiantes de Secundaria, se tiene la Federación de Padres de Familia y se tiene que trabajar de esa forma como también en las universidades y no solamente en el escolar, sino también hay otras organizaciones, por ejemplo, los gremialistas, los sindicatos que también, y en el individual, que tiene que ser campañas permanentes para que una persona identifique cuando está ingresando a una situación de violencia, porque la violencia se mimetiza, ¿sabes qué? Se mimetiza, tú no sabes en qué momento estás frente a tu espejo y dices, ¿cómo he llegado aquí? ¿Por qué? Porque la violencia se naturaliza, porque pensamos, y así nos han criado, que mi mamá me jalaba la oreja, era porque quería que sea una buena persona, porque quería que haga bien mis tareas. Entonces, de esa forma se tiene que trabajar y en la ley está las 3 responsabilidades, pero que desgraciadamente no se aplica ninguna de las 3, estructural, comunitaria e individual. A ver, este es un cambio integral, y que lastimosamente no va a ser a corto plazo. Estamos hablando de un cambio de la sociedad que tiene que empezar con criar niños con conciencia social de la no violencia. Y esta será una bola que irá creciendo poco a poco en el territorio nacional para ojalá pronto pensar en un cambio en nuestra sociedad. Y a esto se suma que necesitamos una justicia que castigue a asesinos, que castigue a violadores, que castigue a personas que hacen daño, pero que no castigue a quienes son inocentes también. Seguimos. Hablando del embovedado de Río Choqueyapo, que ha sufrido a raíz de las intensas últimas lluvias y evidentemente una falta de mantenimiento que no es de ahora, sino desde hace tiempo, que ha generado en un peligro en este sector. Le quiero mostrar la siguiente imagen, por favor. Vamos a ver. Esto es de 1935, cuando se construía este embovedado, porque este embovedado tiene al momento 89 años de antigüedad. Esta es una foto bastante antigua que mostraba el embovedado inicial, que ha ido sopesando año a año los efectos del clima, los efectos de las lluvias y claro, lo pasado en los últimos meses en La Paz, que sí ha sido con muchísima intensidad. ¿Quiere ver cómo está ahora? 89 años después, le voy a mostrar la siguiente imagen. Bueno, trabajos, modernización, una ciudad que definitivamente ha cambiado en todos estos años, pero con una preocupación latente, los daños en la infraestructura, en la estructura, del embovedado, que le reitero, tiene 89 años. Dentro del presupuesto para poder atender estos problemas estructurales que tiene el embovedado, se habla de 5 millones de bolivianos. La pasada semana estuvo el alcalde con nosotros, le preguntamos sobre el tema presupuesto y nos dijo, sí, esto está garantizado. Yo entendía que tendría que haber la aprobación de un crédito para aquello, para disponer de manera inmediata y poder iniciar con estos trabajos. Quien nos va a aclarar esta figura hoy es el concejal Óscar Sogliano, que está con nosotros a través de la señal de nuestra unidad móvil. Concejal, qué gusto saludarlo. Buenas noches. Muy buenas noches, Luciana, un placer de poderte saludar y un saludo especial a todos los que nos están viendo en sus casas también. Concejal, ¿qué pasa con el presupuesto? ¿Se cuenta con el dinero para poder hacer una reparación inmediata, que es lo que necesita el embovedado del Choqueyapo? Mira, Luciana, hay un elemento muy importante que anotabas en la introducción de lo que hablábamos hablabas en la introducción hace algún momento. Lo primero es que más o menos el tramo del Choqueyapo estamos hablando de 4 kilómetros y el segundo tramo, que es el más afectado, que es desde el Mercado Lanza hasta la Yanacocha, básicamente al hacer el mantenimiento y la previsión que se hace todos los años en la época de lluvia, hemos visto que se necesita una inversión de 5 millones, pero para el tramo de todo el Choqueyapo estamos hablando de una inversión más de 50 millones de bolivianos que se tiene que hacer en todo el trayecto.
Este presupuesto no se ha garantizado los 5 millones de este tramo 2, si se quiere, de entre el Mercado Lanza hasta la Yanacocha, pero obviamente tenemos que garantizar los 50 millones para hacer una intervención integral y estructural, no de mantenimiento como se hacen todos los años después de la época de lluvias, sino estructural de todo el proceso. 5 millones para este primer tramo. A ver, simplemente para que eso nos quede claro, concejal Soriano, esto sí está garantizado, esto sí puede empezar, pero para entenderle se necesita más, porque hay que hacer una atención inmediata al resto de lo que, bueno, significa este tramo del Choqueyapu. Sí, mira, para que lo entendamos todo y para que los que están en casa podamos entender más prácticamente, todo el río Choqueyapu, todo el embovedado del Choqueyapu tiene básicamente 4 kilómetros, que va desde el comienzo, desde la autopista hasta el final de la gruta de Lourdes, pero se ha dividido en tramos para un trabajo de previsión, para un trabajo de mantenimiento. Estamos hablando de un segundo tramo que habla desde el Mercado Lanza hasta la Yanacocha, donde básicamente después de los estudios que se han hecho a través de los ingenieros estructurales e hidráulicos, estamos hablando de una inversión de 5 millones que está garantizado, porque en este momento, Luciana, ya estamos trabajando en el lugar, pero obviamente se tiene que garantizar los trabajos estructurales de todos los tramos que tienen que ver desde, como te decía, desde el principio de la autopista hasta el final de la gruta de Lourdes, que eso nos va a representar 50 millones en inversión que no tiene el gobierno municipal en este momento y que el Consejo Municipal tiene que trabajar para garantizar créditos e inversiones para que se puedan realizar estos proyectos estructurales. Bien, le entendemos, concejal. Entonces, el Consejo pretende o prevé trabajar para la aprobación de los créditos. ¿Esto es urgente? ¿Esto se prevé hacerlo cuándo? A ver, entendiendo que no quisiéramos que pase o que esta estructura se dañe aún más. Por supuesto que estamos hablando de un tema urgente, estamos hablando básicamente de que tenemos que realizar estos trabajos estructurales de ahora hasta el principio de las próximas lluvias. Estamos hablando entre octubre, noviembre, diciembre, si no se adelanta la época de lluvias, donde ya tenemos que tener un avance importantísimo de entre el 90 y el 95% de estos trabajos estructurales. Y obviamente tenemos que trabajar rápidamente en el Consejo Municipal para garantizar estos créditos, para que tengamos los recursos de manera inmediata y para que podamos empezar los trabajos ahora en época seca, para que cuando llegue la época obviamente de lluvias no tengamos ningún percance. Concejal, ¿y habrá viabilidad en el Consejo Municipal para poder aprobar esto de manera rápida? Le pregunto porque, bueno, hemos visto un consejo con bastantes opiniones dispersas y no encontradas. Mira, Luciana, lastimosamente la bancada del Movimiento al Socialismo ha minado el campo de poder tener mayores recursos para invertir en la ciudad de La Paz. Es más, recién hace algunas semanas hemos aprobado el reformulado, igual que los últimos 3 años no se ha aprobado ni el POA ni el reformulado para hacer proyectos en las zonas. Seguramente, y ellos ante el anuncio que han hecho hace un tiempo atrás, van a ir en contra de los créditos que se necesita para estas obras estructurales. Las obras que más se necesita invertir son las obras que están bajo tierra, las que no se ven, pero que son las más costosas, 50, 60, 70 millones de bolivianos que se tienen que invertir para darle seguridad y estabilidad. Nosotros como bancada mayoritaria nos estamos reuniendo con el alcalde, estamos viendo los proyectos, estamos viendo todo el diagnóstico que se ha hecho sobre estas obras del embovedado del Choqueyapu, y por supuesto que queremos garantizar que tengamos la viabilidad de estos créditos. Esperemos que pensemos en la ciudad de La Paz más que en intereses políticos o intereses personales, que se garantice esa inversión, que tienen que ir directamente a invertirse en estos proyectos estructurados de embovedados, de muros de contención y obras que al final en la época de lluvias son las que salvan vidas y es obviamente la que la gente necesita. Definitivamente sí. Concejal Soriano, muchísimas gracias por habernos acompañado y atender en nuestra unidad móvil estas consultas. Que tenga buena noche. Al contrario, Luciana, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de informar a los vecinos. Un fuerte abrazo, muy buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias. Hablando, bueno, sobre la situación del embovedado del río Choqueyapu. Continuamos con más Vuelco de Página. Deportes, aquí en vivo.
A ver, usted habrá tenido la oportunidad de conocer el Merlan, el antiguo mercado Lanza, señores. Son 112 años que hoy las vendedoras de este lugar, las comerciantes, las antiguas, recuerdan y festejan. Merlan Altos hoy está de cumpleaños. Estas dos fotografías que muestran un antes y un después del mercado Lanza es una muestra del paso del tiempo y la evolución de nuestro centro paceño. Así es, este es el tradicional comedor Merlan, que se mantuvo durante el tiempo como el lugar de interacción e intercambio social, donde la ciudadanía se acerca a disfrutar de un delicioso aperitivo. La fundación del sector Merlan oficialmente fue en el año 1912. El comercio informal fue creciendo y dio lugar a los primeros puestos de venta. Muchas bisabuelas, abuelas y madres dieron el impulso y creación de un mercado. Comida Sonia, comida Anita, comida Rita Heidi, comida Su Helen. Estamos en busca de la caserita más antigua del mercado Lanza. ¿Quiere conocerla? Acompáñenme, vamos a buscarla. A ver, esta no es... Esta sí es. Hay muchas más, unas que no vienen ya a trabajar. Yo soy la única, sí, prácticamente que estoy trabajando acá. Vendía con mi mami, ¿ya? Entonces mi mami se ha puesto mal, estaba enferma y de esa manera yo me hice cargo del puesto. Hasta donde Dios me recoja, voy a seguir hasta donde tenga fuerzas prácticamente, porque es mi casa, es mi hogar. He dejado mi niñez, mi adolescencia, mi juventud y mi vejez. ¿Sabía usted que el mercado Lanza fue bautizado como Merlan gracias a los clientes que pasaban por este sector, especialmente a los canillitas desde hace muchos años atrás? Claro, y lo que acaba de ver ustedes es el nuevo mercado Lanza, que hace varios años ya está ahí, donde las caseritas se han sitiado, por así decirlo, han encontrado sus puestos de venta. Estoy contigo, mi querida Lisette, para que podamos hablar con las viejas comerciantes, diré las antiguas comerciantes, porque de viejas nada. Señores, tienen un corazón de jóvenes, son increíblemente cariñosas. Además, yo le invito para que vaya al Merlan y visite todos sus ambientes. Lisette, cuéntame. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Quién ha visitado el mercado Lanza? ¿Quién no ha pasado por este lugar y ha degustado deliciosos platillos? Este mercado se encuentra al lado de la Plaza San Francisco, donde usted va a degustar unas delicias preparadas por las caseras, por estas manos de bolivianas que realmente hacen platillos deliciosos. Señora Virginia, buenas noches. ¿Qué platito tenemos ahora y estamos viendo también en este momento? Buenas noches, señorita. Hemos cumplido 112 años nuestro aniversario del sector Merlan, del primer comedor del mercado Lanza de La Paz. Mire, nosotros servimos especialmente nuestro lomito, que viene en un plato, viene una ensaladita mixta. Como usted verá, tiene lechuguita, cebolla, tomate, tiene betezaba, zanahoria, pepinitos, y en el otro plato viene su arroz, sus papas doradas, su asado, su huevo, sus salchichas y sus postres fritos. Como también le digo que servimos almuerzos familiares, que son variados, y también tenemos platos extras que servimos: el timpu, la sacta, caldo de res, caldo de pollo, señorita. Así es, también tenemos desayunos, variedad de desayunos a todo tipo de precio. Claro que sí, también nosotros en el sector Merlan Altos, que nos encontramos ubicados en la calle 11 y 12, tenemos los exquisitos desayunos que ya son muy requeridos ahora para este invierno. Como ustedes podrán observar, tenemos nuestro especial, que es el combo Merlan, que consiste en asado, huevos, salchicha, chorrellana, su pancito y su café, a nada más y nada menos que 13 bolivianos. También tenemos lo que corresponde para las personas que están tal vez con alguna delicadez y les encanta degustar lo que es la paltita. Tenemos nuestra paltita con queso y tomatito, con su sultanita. Tenemos el omelette, que también nosotros ofrecemos dentro de nuestros desayunos. El quesito con su pancito.
¿quién no va a degustar con lo que es su exquisito café para este invierno? También tenemos para los más golosos, se podría decir, para nuestro público especial, tenemos el api con su pastel, tenemos el tojorí con leche y una variedad de desayunos que nosotros como sector dentro del mercado vamos ofreciendo. Acá tenemos diferentes sándwichitos que también nosotros vamos ofreciendo dentro de nuestro sector, y lo característico que nosotros tenemos también, este eslogan que nosotros lo hemos preparado para este aniversario de 112 años, es con sabor y tradición, en el Merlan encuentras lo mejor, y es lo que nosotras como caseritas queremos ofrecerles al público en general. Muchas gracias. Ahí está, son 112 años de fundación que cumple el comedor Merlan Altos, pero yo me voy a despedir de esta unidad móvil comiendo, así que les voy a hacer antojar lo que voy a probar en este momento, mientras degusto de esta delicia. A ver, quiero ver cómo vas a probar, mi querida Lisette, porque aquí se nos está haciendo agua a la boca. ¡Qué delicioso! Yo tengo que confesarles algo. Cuando era muy jovencita, hace muchos años atrás, yo solía ir a tomar esos deliciosos apis con buñuelos. Con mucho queso, con pastel. ¡Ay, qué rico! No, se pasó, ¿no? Se pasó, así se antojar, porque hasta ahora, aunque no lo crean, sí da hambre. Sí. Bueno, felicidades a todas las caseritas. Gracias, mi querida Lisette. Nos has hecho recordar momentos muy lindos. Y a las comerciantes, felicidades. Ustedes hacen que la tradición continúe y que se hace. Gracias por estar junto a la señal de la Red Bolivisión aquí en vivo en la recta final, el rostro del día. Hemos hablado de este tema, se lo presento. Es Oscar Hasselhoff, el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Hoy, el ente electoral en nuestro país ha anunciado esta intención de elecciones presidenciales agosto 2025. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Hay que esperar esta reunión ya próximamente el 3 de julio y bueno, ya todo programado. Abril, convocatoria, agosto, elecciones, sí. Octubre, si es que hay segunda vuelta, y noviembre, posesión. Y queda pendiente, primarias o judiciales, Tufi. ¿Qué será lo que definen? ¿Decidirán, no decidirán? ¿Qué dices? Bueno, está muy complicado. Hay que esperar el 3 de julio. Lo que escuché hoy del vocal Tawichi me deja ver que si este año no hay elecciones judiciales, ya el próximo no será posible. No se pueden hacer juntas las presidenciales con las judiciales. Y las primarias parece que podrían ser prescindibles, según lo que han informado. Exactamente. Para despedirnos queremos presentarle la frase del día. Mañana será bonito. ¿Y cuál es el pensamiento que tenemos? Vamos a revisarla, por favor. Ahí la tenemos en pantalla y dice: el éxito no se mide por la cantidad de dinero que ganas. Se mide por la diferencia que marcas en la vida de las otras personas. ¿Qué piensan? Que el dinero no lo es todo, pero como ayuda, ¿verdad? No, que interesa. Pero sí, marcar la vida de las personas también es importante, ¿no? Y muchas veces la ética y todo. Miriam, no lo esperaba. Te ayuda, no. Sí. ¿Qué dices tú, Tufi? La verdad es que creo que sin querer, queriendo, vamos marcando la vida de la gente. Así es. Bueno, no es lo fundamental para la felicidad, para el éxito, evidentemente, pero que se lo necesita, se lo necesita. Así que tampoco hay que ahuyentarlo, no hay que ahuyentarlo. Pero la plata no lo es todo, evidentemente, también. Hay cosas más valiosas en la vida, como la familia, las amistades. Las amistades. Y, bueno, y como decía, cómo mides el éxito también, además es personal, ¿no? Cómo tú vas desarrollando y superando ciertas, no sé, dificultades que se presentan. Mañana, que sea bonito. Nos reencontramos. Permiso, buenas noches a todos. Hasta mañana, que descansen aquí en vivo.